¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es realmente el dinero que llevamos en el bolsillo? Porque, a ver, es mucho más que simple papel y metal, ¿no? Es como un libro de historia, a veces un manifiesto político y hasta una pequeña obra de arte. Hoy precisamente vamos a hacer eso. Vamos a leer las páginas de la increíble historia que está escrita en el peso dominicano. Es que miren, cada uno de estos billetes tiene algo que contar. Algunos, bueno, susurran historias de héroes, de batallas por la independencia. Otros, en cambio, casi que gritan sobre crisis económicas y momentos difíciles. Así que, juntos, vamos a prestarles atención y a escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Esa es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy, ¿cierto? Si este dinero pudiera hablar, ¿qué nos contaría? Pues seguramente nos relataría una saga increíble, una historia de independencia, de crisis, de héroes y sobre todo de una constante búsqueda de identidad. Muy bien, entonces, entremos en materia. Para entender de verdad por qué el peso es tan importante, primero tenemos que hacer un viaje al pasado, a una época de auténtico caos monetario, a esos años en que la República Dominicana luchaba por tener por fin una moneda propia que la representara. A ver, tratemos de imaginar ese caos. Primero, teníamos el trueque de los taínos y luego las monedas de la colonia española. Después, durante la ocupación haitiana, circulaba su moneda, que era bastante inestable. Y ojo, que incluso después de la independencia, la cosa no mejoró mucho. Era una mezcla, una verdadera cacofonía de monedas españolas, francesas, estadounidenses, todas compitiendo en los bolsillos de la gente. Y claro, con la ocupación estadounidense, el dólar ganó terreno. Y eso no fue solo un cambio de moneda, fue como una lección práctica sobre el poder que tiene la estabilidad económica. Pero entonces, en medio de toda esta historia, llegamos a un momento realmente decisivo, un verdadero punto de inflexión que iba a cambiar para siempre el panorama financiero de la República Dominicana. Hay que grabar bien este año, 1947, porque ese es el año en que por fin la República Dominicana da un paso de gigante hacia su soberanía económica. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente en 1947? Pues se crearon dos pilares fundamentales. Por un lado, el Banco Central, para poner orden y darle estabilidad al sistema. Y por el otro, nace el peso dominicano, la primera moneda verdaderamente nacional y oficial del país. Y para que nos hagamos una idea de la confianza que se le tenía a esta nueva era, hay un dato que es increíble. En su nacimiento, el peso dominicano estaba a la par con el dólar estadounidense, 1-1. Un peso valía exactamente $1. Eso era un símbolo potentísimo de fortaleza y estabilidad. Era como decirle al mundo, oigan, la República Dominicana está lista para tomar las riendas de su propio destino económico. Pero claro, la historia nunca es una línea recta, ¿verdad? Y el peso, pues como la nación misma, iba a enfrentar todo tipo de pruebas. Se vestiría con el rostro de sus héroes, pero también sufriría los duros golpes de la devaluación. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque el dinero se convierte en un espejo de la política. Durante la dictadura de Trujillo, por ejemplo, los billetes eran casi monumentos a su poder, mostraban edificios, símbolos del régimen. Pero tras la caída de la dictadura, el dinero fue de alguna manera reclamado por el pueblo, y los edificios fueron reemplazados por rostros, los rostros de los héroes que de verdad forjaron la patria. El ejemplo perfecto es esta moneda. De repente, el rostro de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la patria, empieza a aparecer por todas partes. El mensaje era clarísimo. La verdadera soberanía no estaba en la figura de un dictador, sino en los ideales de la nación. Y ojo, que no fue solo Duarte. Los rostros de los tres padres de la patria, Duarte, Mella y Sánchez, se convirtieron en los protagonistas de los billetes. Y esto es genial, porque convertía cada pago, cada compra en el mercado, en un pequeño recordatorio. Un recordatorio silencioso de esa lucha por la libertad y de los valores que fundaron el país. Pero el cambio no fue solo político, también fue artístico y, por supuesto, tecnológico. Los billetes pasaron de ser documentos bastante simples a convertirse en verdaderos lienzos en miniatura. Empezaron a incorporar colores mucho más vibrantes y, algo crucial, defensas súper sofisticadas contra la falsificación, como las marcas de agua o los hilos de seguridad que conocemos hoy. Ok, todo muy bien con el diseño y el simbolismo que se hacían más fuertes. Pero, mientras tanto, el valor económico del peso, empezó a debilitarse. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasó con esa paridad inicial que tenía con el dólar? ¿A dónde se fue? Bueno, la primera gran respuesta está en una sola palabra que seguro hemos escuchado 1000 veces. Inflación. Explicado de forma sencilla, si los precios de todo suben,
pues necesitamos más pesos para comprar exactamente lo mismo que antes, y eso, automáticamente, hace que cada peso por sí solo valga menos, pierde su poder de compra. Pero cuidado, lo interesante aquí es que no fue solo la inflación, hay que desglosar las causas. Pensemos, una alta demanda de dólares porque se necesitan para importar cosas y para viajar. A eso le sumamos una balanza comercial desfavorable, o sea que se importa más de lo que se exporta. Luego súmenle crisis de confianza, como la bancaria del 2003, que hizo que la gente corriera a refugiarse en el dólar. Y para rematar, ciertas políticas monetarias, como emitir más dinero sin respaldo, lo que básicamente diluye el valor de cada peso que ya está en circulación. Fue como la tormenta perfecta. Todos estos factores juntos contribuyeron a debilitar el peso. Y todo esto nos lleva directamente a la compleja danza económica que se vive en la República Dominicana hoy en día. Esa convivencia que a veces es tensa y a veces es armoniosa entre la moneda nacional, el peso, y, bueno, la divisa más poderosa del mundo, el dólar. Y miren, este gráfico revela una verdad económica que no se puede negar. Aunque el peso es la moneda oficial para el día a día, en sectores clave como el turismo, los bienes raíces o el comercio internacional, el dólar no es solo una referencia, muchas veces es la moneda de facto. Es, por así decirlo, el lenguaje universal de los grandes negocios. Y ahí está la gran dualidad, ¿no? Se vive el día a día en pesos, pero a la hora de soñar, de ahorrar, de planificar a largo plazo, se piensa en dólares. Podríamos decir que el peso es la moneda del presente, de la hora, mientras que el dólar, para muchos, representa la seguridad del futuro. Entonces, después de este tremendo recorrido por la historia que nos llevó desde el trueque hasta esta bimonetarización de facto que vemos hoy, la pregunta es inevitable. ¿Qué le depara el futuro al peso dominicano? Hoy por hoy, el peso es una moneda moderna. Está bien administrada por el Banco Central, forma parte de un sistema financiero digital y sus billetes son, como ya dijimos, pequeñas obras de arte tecnológicas muy seguros. Sin duda, ha recorrido un larguísimo camino y a pesar de todo, sigue siendo un símbolo superpoderoso de la identidad nacional. Y con esta idea cerramos, pero dejando una pregunta flotando en el aire. En este mundo de pagos digitales, de criptomonedas, ¿cuál será el próximo capítulo en la historia del peso dominicano? ¿Se transformará en puro código digital? ¿O encontrarán nuevas maneras de seguir llevando en su diseño toda la historia, el alma y la resiliencia del pueblo dominicano? Lo que sí es seguro es que su biografía no ha terminado. El próximo capítulo apenas está comenzando a escribirse.